Bienvenidos. Acá se va a enterar Paula, que yo les digo mis ciberamigos, porque después de lo que comenzamos esta batalla es terrible. Chicos, ¿qué piensan de hacer un curso que sea corto? Pónganle 4 o 5 clases, un tema muy interesante. Tengo un tema muy interesante, quizás 4 semanas, 5, y hacerlo en verano. Y después tenemos marzo de descanso, porque tenemos las clases, la acomodación de los chicos y todo eso, y empezamos en abril como más o menos teníamos planeado. Después tírenme a ver qué es lo que opinan, porque quizás les interesa y puedo armar un cursito de así de una vez por semana, nada más que uno, porque si no voy a terminar loca. Bueno, este curso tendría que ser un cursazo, pero es una conferencia de emergencia. La venimos planificando con Paula desde principio de año, realmente, porque estábamos muy interesados en hacer un tipo de curso como los que Paula está acostumbrada a hacer. Pero resulta que, bueno, tuvimos la dichosa pandemia y entonces hubo que revertir, y lo que hizo Paula fue estudiar un poco todo lo que se ha ido viviendo en este año y lo que se seguirá viviendo para que podérselo volcar a todos ustedes exclusivamente en auditorías en tiempo de pandemia. Para todos aquellos que no recuerdan, yo creo que sí, la doctora Paula Tartaglia es bioquímica, especialista en gestión de calidad y auditoría en bioquímica clínica, y es bioquímica con orientación de grado en nutrición y bromatología. Bueno, Paula lo que nos va a hacer es, en este caso, no puede hacer el feedback que normalmente hace en sus reuniones, en sus cursos, porque ella hace un ida y vuelta junto con los trabajos prácticos. Entonces, bueno, este es el gran desafío que ella ha tenido. Y Paula, te damos la bienvenida. Sabemos que has trabajado, que está maravilloso lo que has preparado y que seguramente nos va a servir a todos para poder orientarnos y poder saber qué hacer en una auditoría en época de pandemia. Bienvenida, y bueno, si querés muchas podemos gracias. compartir la pantalla cuando vos quieras, Pauli. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la charla. A ver. Tranquila, compartimos, yo Estamos perfecto. ahí. Esperen un segundito. Ahí está. Y vamos a ocultar. Esperen que antes lo había encontrado. Quiero ocultar la parte. Esperen un segundito. ¿Qué buscas, Pauli? No, para ocultar la parte de arriba, porque acá me dice que 2 personas están esperando para entrar, entonces... No, eso no importa, eso te va a aparecer porque estás como coanfitriona, es inevitable, quédate Ok, tranquila, olvídate de bueno, eso lo vemos nosotros. listo. Bueno, Perfecto. entonces vamos a dar que... Ahí está. Ay, Perfecto. perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar esta pequeña charla, esta conferencia, este ciclo de conferencias que está organizando el colegio. Bueno, yo hace ya varios años que participo del área académica del colegio, de educación continua, y mi tema son los dispositivos médicos y la reglamentación que les aplica. Yo soy auditora de tercera parte de una certificadora noruega, y estoy trabajando en dispositivos médicos desde el año 2010. Así que, bueno, tengo unos cuantos años de trabajar en el área,
muchas auditorías recorridas, y también estoy trabajando en temas de consultoría, así que bueno, tengo competencia tanto del lado de la implementación como el lado de la evaluación. Entonces, creo que la información que les puedo dar es bidireccional, o sea, yo puedo entender lo que es implementar un sistema y trabajar de manera distinta en una organización por querer implementar sistemas de gestión o normativas o requisitos regulatorios que son bastante pesados y que necesitan cambios bastante importantes en la organización. Así que, digamos, mis cursos siempre andan dando vuelta en esos temas, y me alegra mucho la recepción que tienen los cursos sobre eso, porque no hay mucho entrenamiento en el área. Así que, y creo que el ámbito del colegio hace que sea accesible a muchos profesionales y que es un ámbito de intercambio de conocimientos. Dicho esto, vamos entonces a empezar con la conferencia, que la idea es describir un poco qué pasó con las auditorías en este momento de pandemia, porque ha cambiado mucho la forma de trabajar. Entonces, ¿cómo varió la situación de las auditorías? El tema es que las auditorías de dispositivos médicos están alcanzadas por entes regulatorios, y los entes regulatorios se vieron muy afectados por la situación. En un primer momento paró absolutamente toda la actividad, y no se sabía bien qué criterios aplicar, cómo encarar el proceso. De hecho, las organizaciones las organizaciones que están certificadas, necesitan tener sus certificados al día, con las fechas de vencimiento adecuadas, porque son exigidos en varios mercados. Eso sea tanto para situación de una certificación internacional como la situación de la certificación nacional. O sea, ANMAT también tuvo inconvenientes, tuvo que parar, la organización tuvo que adaptarse a la situación que estamos viviendo. Además, la situación de certificación hace que en algunos mercados el certificado es la apertura para ese mercado. Entonces, tener un certificado vencido no le permite vender a las empresas. O sea que fue bastante compleja la situación. Entonces, todos nos preguntamos, ¿se hicieron auditorías remotas? O sea, en esta situación de primera, segunda y tercera parte. Si recuerdan los que han hecho el curso, y si no, les cuento, las auditorías de primera parte son las auditorías internas. Las auditorías que exigen todos los entes regulatorios, que para las empresas relacionadas con dispositivos médicos, las auditorías de segunda parte son las auditorías que se realizan a proveedores, que en muchos mercados también son cuasi obligatorias, digamos, y las auditorías de tercera parte, en donde un ente externo a la organización valida una certificación, da por válida una certificación. Eso se ha realizado. Fue complejo y tardó en empezar, llevó un tiempito para empezar, y se dispararon varios mecanismos. Otra situación que también se vio afectada por el tema de no poder realizar las auditorías o que las auditorías no se hayan realizado de manera completa y que hubo que reprogramar y acomodar los calendarios, es el tema de los laboratorios de ensayo. Muchos laboratorios de ensayo tuvieron que parar su producción, no recibieron muestras, no procesaron estudios, y en algunos casos algunas certificaciones se vieron muy afectadas por esa situación. O sea que hubo que hacer un trabajo bastante integrador entre los entes regulatorios, las empresas que tienen que recibir las auditorías, y algunos organismos o algunas empresas asociadas, tratando de brindar servicio o de facilitar de alguna manera la situación. O sea que fue muy complejo.
pasó al inicio de la cuarentena? Al inicio de la cuarentena nosotros tuvimos 15 días, como todos vivimos, que fue cierre total y no entender bien qué es lo que pasaba. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo para una certificadora, la certificadora es como que hizo un stop y se empezaron a disparar mecanismos internos para adaptarse a la situación. Así que eso llevó desde el inicio de la cuarentena, más o menos acá en la Argentina, que fue el 20 de marzo, llevó más o menos unos 30, 45 días hasta que se empezó a activar todo el sistema de auditorías. Nosotros teníamos, por un lado, la certificadora que estaba adaptando los procesos y por otro lado, las empresas que tenían que recibir las auditorías cerradas. Y las empresas que fueron catalogadas como esenciales, en algunos casos estaban trabajando a destajo porque tenían que seguir cumpliendo, cumpliendo con su proceso. Esos son, por ejemplo, todas las empresas que producen insumos médicos que tienen que ver con la asistencia en el COVID. Acá ustedes saben, están todos enterados de la situación de los respiradores acá en la Argentina, en donde el gobierno compró la producción para asegurarse tener abastecimiento en el territorio nacional de ese dispositivo, digamos, tan necesario para ciertos pacientes en estado crítico, y las empresas tuvieron que trabajar, digamos, en algunos casos, quintuplicar la producción para poder cumplir con los pedidos. O sea, la exigencia de producto fue muy, muy alta. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el contexto mundial, pasó exactamente igual. Acá en la Argentina se trabajó, creo que de manera más ordenada. En algunos países donde no hubo tanto cierre, se complejizó la situación porque digamos, la situación de las personas que enfermaron fue lo que complejizó todo. Acá eso se vio retrasado y, digamos, en lo que respecta a las auditorías, haciendo asociación entre la situación vivida y esta situación particular que estamos analizando en esta conferencia, fue que de a poco fueron activándose, pero siempre las empresas de salud y relacionadas con la salud no fueron, directamente suspendieron las auditorías y se les dio por válida esos aplazos, porque no podían recibir el proceso, más allá de que se hiciera remoto. Es un tema de cómo estaban trabajando las organizaciones. Y además, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando tanto de auditorías? ¿Por qué tiene tanta importancia que un dispositivo médico sea auditado? Porque las auditorías están relacionadas con el aspecto regulatorio. Es nada más que eso. Las empresas que tienen marcado CE, que es la aprobación de la regulación europea, y que venden producto en Europa, la certificación es poder vender en Europa. Si no tienen eso aprobado, no puede ingresar el producto. Y acá en la Argentina lo mismo, ANMAT realiza auditorías. Entonces, la situación es regulatoria, o sea, yo no puedo dejar de hacerlas. Entonces hubo que adaptar a todo el sistema. En dispositivos médicos hay varios estándares que son aplicables. Yo me voy a enfocar en lo que es en la Argentina hoy por hoy voluntario. Yo no soy auditora de ANMAT y no pretendo impartir conocimientos, impartir requisitos sobre ANMAT porque no es mi área. Pero bueno, algunos comentarios que me han llegado de digamos, colegas que trabajan en empresas de dispositivos médicos, yo les puedo acercar, pero digamos, no me voy a abocar al tema nacional. Tenemos la ISO 13485, que es la norma de gestión, de sistema de gestión de empresas relacionadas con dispositivos médicos, y digo relacionadas porque no es una norma que aplique solamente a los fabricantes, sino que es una norma que aplica a todas aquellas empresas que están relacionadas con dispositivos médicos.
Hoy por hoy la realidad es que solo las certifican los fabricantes. Pero, por ejemplo, un servicio de esterilización, una producción de materia prima relacionada a dispositivos médicos, una distribuidora, una importadora, una mecanizadora para implantes, pueden aplicar la norma, pero no, hoy en día no conozco ningún caso de empresas de ese tipo que la apliquen. El otro estándar es la Directiva de Dispositivos Médicos, la 9342, que es la directiva europea que está próxima a vencer, próxima iba a vencer este año, y se iba a implementar una nueva regulación, pero se retrasó por la pandemia. Pero los que tienen marcado CE, las empresas que dicen que su producto tiene marcado CE, y ese marcado CE ustedes siempre lo tienen que ver asociado a un número de 4 dígitos, que identifica al cuerpo notificado que da el aval, esas empresas lo que hacen es aplicar esta directiva. Esa directiva se va a suplantar el 26 de mayo del 2021 por la Medical Device Regulation, que es la 745 del 2017 y que entra en vigor el año que viene, el 26 de mayo. Esto cambió porque la regulación tiene carácter penal. Ustedes saben, todos se han enterado de todos los problemas, ha habido problemas graves con dispositivos médicos y dispositivos médicos fabricados en Europa, que eso fue lo que alertó más al mercado europeo. Tuvieron muchos inconvenientes. El más común, todos saben, son las prótesis mamarias, las PIP, las francesas, en donde era una empresa que tenía marcado CE, que estaba avalada por el TÜV, y que ocultó información y utilizaba silicona industrial para las prótesis. Esas prótesis se rompieron y fallecieron varias pacientes, porque se les diseminó esta silicona industrial en el organismo. Fue terrible la situación, ustedes saben que hubo recall, acá en la Argentina también llegó el recall, fue mundial. Las pacientes que tenían esas prótesis tuvieron que reemplazarlas, someterse otra vez a una operación y reemplazar la prótesis por el riesgo que corrían. Acá en la Argentina se indemnizaron a las pacientes, pero hubo muertes. Entonces, esa situación, unas situaciones de problemas también, hubo varias muertes con implantes de cadera fabricados en Europa del Este, en donde se falseaba el marcado CE, también que se relacionó con el fallecimiento de los pacientes que tenían esas prótesis. Esas situaciones dispararon que desde lo de las prótesis mamarias fue en el 2012, o sea que desde el 2012 empezaron a dispararse acciones para activar el comité de ética, generar un registro internacional y único de eventos adversos, y definieron esta regulación dándole carácter penal, porque la directiva no tenía ese peso legal, y lo único que pasaba era que la empresa se le prohibía vender el dispositivo con problemas, pero la empresa no podía seguir fabricando otra cosa. Entonces, lo que se trata con esto es que se modifique bastante el tema legal. Por otro lado, tenemos la regulación de dispositivos de in vitro, que también esta iba a entrar en vigor el año que viene, el 2021, pero entra en vigor el 26 de mayo del 2022. También actualmente hay una directiva de IVD que permite que los productos IVD tengan marcado CE autodeclarado. ¿Eso qué significa? Significa que no hay un organismo de regulación que los esté evaluando, sino que es una especie de declaración jurada que hace el fabricante que cumple con la directiva. Bueno, perdón la expresión, pero eso no ha tenido, o sea, hay un crisol de ejemplos de gente que cumple con la directiva y gente que no cumple con la directiva.
o empresas que en el momento de hacer la declaración cumplen todos los requisitos y nunca más actualizan la información, ni hacen el control adecuado del producto, ni tienen la evidencia objetiva de que están cumpliendo con la directiva. Entonces pasa lo mismo, no va a haber más marcado CE autodeclarado, que es cuando ustedes ven, por ejemplo, es común verlos en los electrónicos, que dice CE, y no tiene ningún número, eso es muy común, en los reactivos de laboratorio dice también CE, y no tiene ningún número abajo, entonces quiere decir que atrás no hay ninguna organización que esté validando ese cumplimiento. Bueno, eso se termina con esta regulación. Y por otro lado, esto es algo nuevo, supongo que el año que viene vamos a armar un curso de esto, vamos a incluir, esto se los quiero traer, que son las auditorías MDSAP. Estas auditorías son auditorías que se llaman Medical Device Single Audit Program. Perdón mi inglés, chicos, no es mi fuerte, pero bueno, que son las auditorías en donde tienen la base en la 13485, pero además suman los requisitos regulatorios de Australia, Brasil, Canadá, Japón y Estados Unidos. O sea, son estos 5 países, estos 5 mercados que se unieron y que a través del cumplimiento de este estándar, una empresa que es auditada bajo el esquema MDSAP puede vender su producto en cualquiera de los otros mercados. O sea que si quisiera, por ejemplo, si es una empresa australiana, supónganse, o fuera de este grupo de países, que declara que cumple con estos requisitos, y es auditada y está certificada, podría vender sus productos, podría entrar sus productos a Australia, Brasil, Canadá, Japón y Estados Unidos. El tema acá es que lo manejan los entes de salud de cada país. Entonces, por ejemplo, Brasil es Anvisa. Anvisa es el que son los requisitos Anvisa que están incluidos dentro de este estándar. Después en Canadá se lo maneja el Ministerio de Salud de Canadá. Y había para vender en Canadá tenían ellos un estándar que se llamaba CMDCAS, que mezclaba también las cuestiones regulatorias de Canadá con 13485. Entonces, las empresas que querían vender producto en Canadá debían aprobar ese estándar para poder venderlo. Y la auditoría se hacía tercerizada por entes que tenían auditores entrenados en ese estándar, y una vez aprobado y estar certificado, se presenta el certificado al Ministerio de Salud de Canadá y el producto puede entrar. Ese era el mecanismo. Ahora está este otro, en donde se unieron estos 5 países como para ampliar. Es el mercado que está fuera, mercado importante que está fuera de Europa. Bien, entonces, algo que les quería contar, a ver si ustedes tenían idea de que tenemos antecedentes de auditorías remotas. O sea, las auditorías remotas, ¿nacieron con la pandemia o existían? Existían las auditorías remotas, existían. Uno de los ejemplos son los expertos. A veces hay en las auditorías específicamente de dispositivos médicos, existe la necesidad de que participen expertos en ciertos temas. Eso depende mucho de las certificadoras. Hay algunas certificadoras en donde el auditor tiene que tener la competencia, pero eso es muy difícil, porque no se puede tener un auditor, si hay un auditor que, por ejemplo, se dedica a equipos activos, o sea, los equipos activos son todos los que necesitan energía para funcionar. Generalmente son bioingenieros, y el bioingeniero no va a poder manejar la parte de esterilización, o sea, no hay forma. Entonces, hay algunas certificadoras que se manejan solo con el auditor. Yo, de esas certificadoras, ahí no me sentiría tan cómoda siendo auditada por una empresa así, porque creo que la persona que me va a auditar no va a tener la competencia necesaria. Entonces, hay otras que sí utilizan un esquema de expertos. Entonces, por ejemplo, si hay que hacer una auditoría a un dispositivo médico activo,
deberá participar, por ejemplo, un bioingeniero, porque tiene que evaluar toda la parte de ensayos de seguridad eléctrica, de compatibilidad electromagnética, etcétera, que solo un experto de esa área lo puede evaluar. Si son productos, si se venden productos estériles, y bueno, tendrá que participar un experto en esterilización, porque tiene que tener la competencia adecuada para poder evaluar ese proceso especial. Si son dispositivos médicos, no sé, stents, por ejemplo. Bueno, en el equipo auditor tiene que estar un cardiólogo, por ejemplo. Participan médicos. Lo mismo que si yo son implantes, implantes dentales, participan odontólogos. Si son implantes para la visión, también participan oftalmólogos. O sea, el esquema es tener el experto que pueda evaluar la cuestión técnica o médica del producto, y esos a veces participaban offline. O sea, estaban haciendo auditorías remotas, y eso se hace desde hace años. O sea, que el esquema no nació con la pandemia, ya existían. Y eso lo revela el hecho de que está la IAF, que es la International Accreditation Forum, que es una organización que genera requisitos para las certificadoras para evaluar a los productos. Y está el IAF-MD4, que es de septiembre del 2008, o sea, mire desde hace cuánto, que establece los requisitos para este tipo de auditoría. La 17021, que yo ahí les estoy nombrando, es la norma ISO que regula el proceso de certificación. Así que esta IAF cumple con ese proceso. Y además establece los requisitos necesarios para hacer una auditoría remota. O sea que las auditorías remotas no nacieron con la pandemia. Existía ya el esquema. Lo que pasa es que era muy poco usado. Yo creo que yo no participé en mi experiencia, y por eso les digo, yo soy auditora de tercera parte desde el año 2005. Nunca participé hasta el 2020 en una auditoría remota, así como las conocemos hoy. Sí participé como experta, haciendo evaluaciones de algunos productos, por mi condición de bioquímica, en IBD, pero no así como las conocemos ahora, pero se generaban. Entonces, ¿qué pasa con el IAF-MD4? ¿Qué establece? Se denominan estas auditorías, dice, como técnicas de auditoría asistida por computadora. Es del año 2008, le quedó ese nombre, medio raro, pero es digamos, cómo se realiza. Entonces se le dice que son las auditorías CAT, las define así. Establece el IAF el tema de la confidencialidad. Esto es súper importante porque, digamos, tanto el auditado como el auditor tienen que encontrar la forma de generar un ámbito de seguridad en donde se sienta que el manejo de la información no va a ser vulnerado. Y por eso tiene que el cliente tiene que asegurarse de que elige la herramienta con la cual se siente más cómodo y siente que su información no va a ser falseada ni va a ser compartida de manera inadecuada. Todos los auditores de tercera parte firmamos con la organización que nos contrata, porque en general somos personal contratado, firmamos un contrato de confidencialidad. Tenemos un contrato de prestación de servicios en donde se incluye la confidencialidad y se establecen plazos. O sea que yo estoy, por ejemplo, haciendo las auditorías de tercera parte atadas de pies y manos para revelar información de las empresas. Entonces, y eso tiene, digamos, tiene peso o sea, yo no puedo divulgar información porque estoy haciendo incumplimiento de contratos, porque yo lo tengo establecido por contrato. Pero en esta situación, que eso, digamos, esto que yo les estoy diciendo se aclara siempre en el inicio de las auditorías. Ahora se puede llegar a sentir como más vulnerado por la situación de que estoy utilizando una herramienta, no está el auditor,
presente en la organización, yo no sé si está compartido, si alguien más puede entrar a ese sistema de comunicación. Entonces genera varias dudas. Pero la realidad es que se pueden salvar. El cliente tiene que, o sea, lo que hacemos en las certificadoras es decirle al cliente que elija la herramienta con la cual se siente más seguro. El cliente es el que genera las videoconferencias, entonces él es el que tiene el mando, el control de la videollamada, tiene el control de la herramienta, entonces eso le da más seguridad. No tenemos nosotros, o sea, en las certificadoras se sugieren algunas herramientas, pero eso lo hicieron al principio, prepararon documentos para brindarle al cliente y dar información, se hicieron varias webinars en donde eran gratuitas, charlas de 1 hora para dar información, para brindar conocimiento a los auditados para que sepan cómo manejarse, porque al principio se hablaba de que algunas eran más inseguras que otras y como que no todas las herramientas se comportaban de la misma manera, pero lo cierto es que no ha sucedido eso. Yo no he tenido problemas con ninguna herramienta, las usé todas, porque eso depende de cada cliente, la verdad que he tenido oportunidad de usarlas todas. Y solamente tuvimos problema con una, que justamente es la Teams de Microsoft, que en un principio la nombraban como que era la herramienta de elección. La experiencia fue que entró alguien al chat, estábamos haciendo la videollamada, no lo veíamos, pero escuchábamos como que alguien hablaba y nos aparecía como que el administrador había admitido a una persona de incógnito, algo así era el texto. Bueno, cuando empezamos a escuchar una conversación, nos preguntamos enseguida, porque eso es algo también que hay que hacer, cuando uno siente que hay algún ruido extraño mientras está haciendo la auditoría, enseguida consultar. Consultamos y dijimos, ¿alguno está escuchando eso? Sí, pero ¿quién es? No. Ahí empezamos todos a dudar, y bueno, se cortó esa videollamada y se inició otra. O sea, no se reveló nada, pero ese fue el único inconveniente que tuve. Después no he tenido problemas con ninguna de las herramientas, y con Teams la volví a usar en otras empresas y tampoco tuve problemas. O sea que se ha logrado que las herramientas sean seguras y se puede llevar adelante la auditoría. Por otro lado, en la IAF MD4 establece que el plan de auditoría se debe acordar previamente con el cliente y tiene que indicar que es una auditoría remota. O sea, nosotros le decimos auditoría remota, en el 2008 le pusieron a técnicas de auditoría asistidas por computadora. Tiene que ser una auditoría de este tipo, auditoría CAT. Se tiene que especificar en el plan de auditoría. Y ese plan de auditoría se tiene que chequear con el cliente, o sea, hacer pruebas de conectividad, verificar la velocidad de internet de la organización, ver si se puede acceder a todos los lugares de la empresa, porque digamos, hay momentos de evaluación documental, pero hay otros momentos de recorrida, entonces hay que ver si la herramienta me permite hacer un recorrido y yo puedo, el video se mantiene, se escucha bien, se ve bien. Hay formas de compartir adecuadamente registros que estén en uso, las órdenes de trabajo, algún registro de control de temperatura, o algún registro de limpieza de un equipo, digamos que se pueda compartir. En general con los videos no se ve, eso siempre lo tienen que apoyar con fotos enviadas por otro medio, porque con los videos no hay forma de enfocar bien y ver bien. Pero la idea de la auditoría remota es que simule a una auditoría presencial, entonces yo tengo que tomar muestra de los documentos de producción o de uso en los procesos que están vigentes en ese momento, y son los que están usando las personas en los puestos de trabajo, los distintos puestos de trabajo. Entonces es importante que
que en ese plan de auditoría se acuerde qué procesos se van a revisar, que tienen que estar presentes los responsables de los procesos, quiénes van a ser los participantes, brindar los mails o los teléfonos de todos esos participantes para poder estar comunicados, y todo esto tiene que ser previo. Y las certificadoras, por lo menos en la que yo trabajo, se están estableciendo para todas las normas que previamente se haga un checklist en donde consultamos al cliente sobre estas cuestiones, nos ponemos de acuerdo, le avisamos que tienen que estar presentes los responsables, le preguntamos el tema de la velocidad de internet, hacemos la prueba de conectividad, probamos compartir documentos por la herramienta, establecemos algún mecanismo de comunicación backup, y todo eso se acuerda, se llena este checklist, y este checklist se envía a la certificadora, para que la certificadora tenga evidencia de que el cliente acepta las condiciones, acepta la auditoría remota y acepta cumplir con estos requisitos. Todo eso es completamente nuevo, pero está establecido. Por otro lado, el IAF MD4 establece que los auditores tienen que tener la habilidad para manejarse con estas herramientas. Así que hemos recibido capacitación en cuanto no al manejo de las herramientas, porque eso depende de cada una y, digamos, más o menos no son complicadas de utilizar, son bastante sencillas, todas son similares, algunos tienen algunos herramientas herramientas como para hacer más sencillo el manejo, diferentes entre una y otra, pero los auditores tienen que recibir, la IAF obliga a que las certificadoras le brinden la capacitación para que se pueda manejar con estas herramientas. Tanto para manejarse con las herramientas y el manejo en el proceso, o sea, qué es lo que va a tener que hacer el auditor y cómo se va a tener que manejar el auditor en una auditoría remota. Porque no es sencillo. Eso lo hemos recibido. Eso fue, digamos que, con lo primero que empezaron las certificadoras es cuando decidieron cómo lo iban a armar, es empezar a capacitar a todos los auditores. Por otro lado, el IAF MD4 establece que si las auditorías remotas representan más del 30% de lo que es el proceso total de auditoría, el organismo de certificación tiene que justificar el plan de auditoría y el organismo de acreditación lo tiene que aprobar. Esto lo establece esta norma, o esta guía, más que norma, pero lo cierto es que hoy por hoy esos porcentajes son más flexibles. Y se analiza mucho, como les digo, acuérdense lo que les dije en un principio, se analiza mucho la situación de si la empresa, por ejemplo, tiene que mandar a ensayar un producto, entonces, bueno, si el laboratorio está funcionando, aguárdenme un segundo, esperen que quiero chequear algo. No hay problema, con tranquilidad. Sí, no, esperen porque tengo la computadora cuando... Ningún problema. Vamos perfecto, Ahí está. aparte. Ahí está, no, es que la computadora cuando no me avisa, cuando está en presentación no me avisa si se está quedando sin batería. Y entonces vi la luz naranja y me dio como pánico. Pero bueno, alerta. porque perfecto. Estamos bien y que me quede sin batería, no, chicos, no puede ser. No. Bueno, ya lo enchufé. Bueno, entonces, bien. La aprobación. Entonces, el tema es que esos porcentajes variaron mucho y se tiene en cuenta, como les decía, el tema si la empresa necesita mandar algo a ensayar, si lo pudo mandar a ensayar, entonces por ahí queda pendiente ese tema y se audita el resto. Entonces se trata
se trata de cumplir con el proceso de auditoría teniendo en cuenta situaciones especiales. Por eso dice, se debe justificar el plan de auditoría. Si hay situaciones de ese estilo, o como por ejemplo empresas que están cerradas porque no son esenciales y no se les permitió en un primer momento trabajar, o si son empresas que están relacionadas con la producción de insumos o brindan servicios en salud que la exigencia laboral es tan grande que no pueden recibir auditorías, o que el sistema de gestión entra en un stand-by porque se están dedicando a lo que fue la pandemia. Entonces todo esto se tiene en cuenta. Piensen que esto fue pensado no para una situación de pandemia, sino es cómo hago una auditoría remota y que se pueden hacer. Bien. Por otro lado, los reportes de auditoría tienen que indicar esta situación. Tienen que indicar que son auditorías remotas, qué herramientas, hay que aclarar qué herramientas de conexión se utilizaron, cuáles, si se usaron una, dos, todas, indicar todas las que se usaron, de qué manera, para qué se usó cada una, o sea, se tiene que hacer un detalle de esta situación. El reporte en eso cambia, todo el resto no, pero esta situación hay que aclararla, porque no es una auditoría presencial, entonces tengo que dejar evidencia de esta situación. Además, como les decía, tengo que verificar que el cliente tiene la infraestructura para realizar la auditoría de este tipo. Hasta ahora mi experiencia fue que todos pudieron realizar la auditoría. En algún caso la auditoría se postergó y el cliente instaló, no es mi fuerte, pero no repetidoras, pero digamos, instaló no sé qué elementos para aumentar la señal o para tener señal en lugares de la empresa donde no lo había y teníamos que hacer la recorrida, entonces si no teníamos video, no podíamos hacer la auditoría. Lo que no se ha aceptado es, por ejemplo, que se hagan videos y que eso se mande como evidencia. O sea, un video grabado y que se lo presenten al auditor como evidencia de auditoría remota, eso no es válido. O sea, el video tiene que ser hecho en el momento, yo tengo que estar observando porque que están filmando y estoy viendo la situación en el momento. O sea, eso es la auditoría remota. Entonces tengo que tener la infraestructura para eso. No es que yo grabo un video con el teléfono y se lo mando al auditor y le digo, no, mira, acá producción, te hice una filmación para que veas cómo está. No, no es de esa manera. Sino que se hace una recorrida y en ese momento está el auditor, las personas que quieran participar de la empresa, y en general se hace con la persona, o sea, está haciendo la recorrida la persona que está haciendo la filmación y además lo está acompañando a alguien que puede tomar fotos de documentos que se están utilizando en ese momento. O sea que se hace en tiempo real. Por eso la presentación de un video hecho en tiempo X no es válido para la auditoría remota. Por eso hay que verificar que el cliente tiene la infraestructura para hacer la auditoría remota. Bien. El IAF dice que si se va a implementar este sistema de auditorías, la organización tiene que ser visitada por lo menos anualmente. Bueno, yo este año solo voy a hacer, por ejemplo, auditorías remotas para todas las empresas. Presencial no voy a hacer ninguna. En algunas tuve que, había planificado, lo hice como hace 3 o 4 meses la planificación y había planificado un mediodía de evaluación en sitio para verificar los requisitos de GMP, o sea, de buenas prácticas de manufactura, pero se suspendió, porque justo en donde tenía yo ese plan, esas organizaciones tuvieron varias personas con COVID, entonces cerraron el ingreso a personas ajenas a la empresa para hacer las burbujas más seguras porque tuvieron problemas y además porque tenían las personas enfermas y además los contactos estrechos, entonces se les redujo muchísimo el plantel. Entonces estuvieron bastante complicados. Entonces, en este caso, que esto
se pone como una cláusula que la organización, aunque sea auditada de manera remota, se tiene que visitar por lo menos una vez al año. No sé, el día de hoy no se cumple así. O sea, se hace de acuerdo al esquema de auditoría remota. Otro requisito es que se debe especificar en los registros de auditoría. El grado de CAT sería el porcentaje, ¿no? O sea, cuánto va a ser de remoto o qué procesos voy a abarcar de forma remota y qué procesos voy a abarcar in situ. Pero como les decía con el punto anterior, es que actualmente se están haciendo al 100% en casi todos los casos. En casi todos los casos. Pero no en todos así. Estos son los requisitos generales que pensaron en el 2008. Pero ¿qué está pasando hoy? Hay códigos de actividades, según el IAF, que no se pueden auditar al 100% de remoto, ¿sí? Entonces, hay algunos códigos que están exceptuados de este esquema. Yo no puedo hacer una auditoría 100% remota. Y esos códigos están establecidos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Se establece que para las auditorías iniciales, o sea, cuando yo voy a lograr el certificado por primera vez, o cuando renuevo la certificación, que en el caso de 13485 o MDSAP, o sea, todo lo que son sistemas de gestión, los certificados son válidos por 3 años, ¿sí? Y todas las certificaciones de producto, o sea, el marcado CE, son válidas por 5 años. Entonces la recertificación es cada 5 años. Bien, en ese caso se tienen que hacer 50 y 50. Eso es lo que se establece por el IAF. O sea, 50% vía remota y 50% presencial, justificando, ¿sí?, cuáles son los procesos que se van a auditar así, ¿sí? Entonces, les voy a traer los ejemplos de los códigos ya establecidos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del área de 9001, Food and Beverage, o sea, todo lo que es food, la parte nuclear, química, farmacéutica, lo que es construcción de barcos, industria aeroespacial, industria ferroviaria y automotriz, provisión de electricidad, o sea, no sé, una planta generadora de electricidad, lo que es construcción y, vean, actividades que tienen relacionadas con la salud humana. O sea, por ejemplo, yo tengo que hacer en unos días una auditoría o un centro de rehabilitación, he hecho auditorías en un centro oncológico. Teóricamente estas empresas no pueden ser auditadas al 100%, vía remota, porque yo tengo que acá que chequear ciertos componentes o ciertos procesos de la auditoría y del sistema de manera presencial. Entonces, esto fue lo que se pensó en el 2008. En 14001, que es medio ambiente, también están ¿cómo se llama?, exceptuado algunos rubros, que fíjense que son todos los rubros que pueden llegar a manejar residuos complicados. Entonces, todas esas empresas que generan este tipo que tienen manejo de estos productos complejos y que generan residuos complicados, o que la misma producción tiene un impacto alto en el medio ambiente, también están dentro del esquema de no poder ser auditadas al 100% remoto. Lo que tiene que ver con seguridad y salud ocupacional, también, fíjense, minería, manufactura de carbono, y refinerías de petróleo, las químicas, las industrias farmacéuticas, la producción de metales, o la fabricación como les dije antes, la fabricación de barcos, o la industria aeroespacial. O sea, son empresas en donde los riesgos para la salud de las personas es bastante complejo. Entonces, estas empresas en donde los riesgos son altos, ustedes piensen que estos estándares tienen como objeto la salud y la seguridad de las personas. Estas empresas no pueden auditarse de vía remota completamente.
y lo que es energía, lo mismo. ¿Sí? Entonces, estos son los códigos que se pensaron en un primer momento para las empresas. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora en el área de dispositivos médicos es que el esquema que se está aceptando es las auditorías periódicas de empresas en donde el auditor ya conoce la organización, ya ha ido a esa organización, se pueden hacer en un 100% remoto, a pesar de que tienen requisitos de buenas prácticas, ¿sí? Está permitido. Los organismos certificadores aceptan, se hace ese checklist que yo les comentaba, el auditor se comunica con su cliente, hace el checklist, le consultan, hacen las pruebas de conectividad, se verifica si se puede hacer recorrido de la empresa, y si están dadas las condiciones, ese checklist se completa, se puede completar, digamos, y todos se cumplen con todos los requisitos, el cliente también acepta y no tiene problemas con la cuestión de confidencialidad ni con el manejo de la documentación. Entonces, esa auditoría se puede hacer en un 100% remoto. Les quiero aclarar algo. En general, si alguno de ustedes está certificado por 13485 o por Mercado CE, sabe que hay mucha documentación que hay que enviarle al auditor. O sea, que estas empresas ya estaban acostumbradas a que la documentación de la empresa salía de la empresa, porque el auditor necesita documentación para sumar a sus reportes, porque lo necesita como evidencia objetiva. O sea, el mecanismo de interacción con los evaluadores de estas normas de dispositivos médicos, necesitan el reporte que hace el auditor, y además necesitan la evidencia objetiva, que son los documentos del auditado. Entonces, por ejemplo, ¿qué documentación se solicita? Se solicita ensayos de laboratorio, se solicita el análisis de riesgos, se solicita, por ejemplo, lo que es la evaluación clínica del producto, se les pide lo que es el seguimiento de vigilancia, el seguimiento clínico del producto en el mercado, la descripción de la fabricación del producto, el listado de requisitos esenciales, en donde tengo toda la directiva desglosada y cada punto o cada ítem de la directiva tengo especificado con qué documento demuestro que yo estoy cumpliendo. O sea que es un montón de documentación. Se entrega todo el archivo técnico. O sea, el que maneja o tiene idea de lo que es un archivo técnico se da cuenta de la cantidad de documentación que se le envía al auditor. ¿Por qué? Porque el evaluador está sentado en una computadora evaluando un producto al cual lo va a certificar, va a decir que ese producto se produce con una determinada calidad y seguridad y cumple con ciertas normas internacionales reconocidas, y es todo a través de documentación y sin interlocutor. Entonces tiene que leer esos reportes y tiene que ver la evidencia objetiva y aprobar el producto. Entonces es bastante complejo. Por eso, este tipo de empresas no tienen inconveniente con el tema de la confidencialidad, no fue tan difícil. En mi caso yo vi que las empresas que yo audito 9001, yo no hago ni medio ambiente, a medio ambiente hacía en un tiempo, ahora ya no, pero no hago ni medio ambiente, ni seguridad, ni energía. Entonces, las empresas de 9001 que audité sí tienen inconveniente en, bueno, te mando el documento, no te lo mando, tienen como cierto nerviosismo, porque están acostumbrados que la documentación no salga de la empresa. Pero en empresas con certificación ISO 13485 o con marcado CE, saben y están acostumbradas a enviar documentación. Y la documentación es el archivo técnico completo. ¿Por qué? Porque el revisor tiene que evaluar el producto y necesita de esa información. Entonces, este tema de manejo de información, en general, no han tenido problema. Entonces, yo les venía explicando que las periódicas se pueden hacer en un 100%, pero para las recertificaciones se establece que hay un porcentaje de auditoría remota y otro porcentaje de auditoría presencial.
Bueno, ¿qué ha pasado con la pandemia, con el COVID? Bueno, el tema es que lo que se está haciendo ahora es dar un plazo de extensión de la certificación, o sea, se le hace como una validez del certificado y se prolonga el vencimiento, y se genera como una especie de nota en donde el cuerpo notificado, porque no es la certificadora, para el mercado CE es el cuerpo notificado que avala el certificado, es el ANMAT de Europa. Si yo estoy trabajando con, por ejemplo, yo trabajo en DNVGL, y DNVGL tiene como cuerpo notificado noruego PreSafe. Entonces, yo trabajo para PreSafe y es como si trabajara para ANMAT acá. Esa es la idea que se tienen que hacer en una certificación de este tipo. Entonces, el cuerpo notificado emite documentación que avala que la empresa está en el proceso de recertificación y que se ha hecho una parte de la auditoría y se le revalida el certificado hasta tanto se pueda cumplir con esa auditoría presencial. Por ahora, mi suspiro va a que por ahora se cree que para el año que viene se podría llegar a ir a la empresa, pero la verdad es que es algo incierto. No tenemos la certeza de cómo va a ser, por ahora se está prolongando la validez de los certificados. Yo teóricamente, por ejemplo, hay una empresa que tengo que ir con una auditora brasilera, porque no puedo volver a ser auditora líder, porque ya hace 3 años que voy a la misma empresa, entonces tampoco puedo ser siempre la auditora líder y estar muchos años haciendo lo mismo, hay que intercambiar los auditores. Y yo no creo, y tendríamos que ir en enero, yo no creo que en enero podamos ir, es en Santa Fe. Rosario está complejísimo con el COVID. Y están abriendo ahora los vuelos como para que pueda esta auditora viajar de Brasil para acá, pero Brasil está complejo también, es como que la situación que se vivió allá es como que no hubo una regla clara a nivel nacional, sino que cada departamento del país es como que adaptó sus reglas, entonces en algunos lugares se enfermó más la gente, en otros no, y por ejemplo ella no sale, mi compañera no sale, es como que quedó más a criterio de cada persona. Entonces, es complejo. Yo no sé, por ahora, no sé qué va a pasar. Por ahora el cuerpo notificado no avaló que esa auditoría, que es una auditoría de recertificación, sea al 100%. Y estamos especulando que en enero podamos viajar. Pero por ahora bueno, una planificación y nada más. No tenemos la certeza de nada. Así que esa es un poco la complejidad. ¿Qué cambios hicieron las certificadoras? El entrenamiento de auditores no solo fue en el manejo de las herramientas, sino que se hizo mucho entrenamiento y se bajó mucha información sobre experiencias vividas de los diferentes, digamos, del grupo de auditores en cada una de las situaciones. Entonces, por ejemplo, en un momento se decía como que, bueno, no podíamos tomar ningún transporte público, ni tomar un remis, nada, sino que viajar con nuestro propio auto como para ir nosotros en nuestra propia burbuja. Bueno, se manejó eso, se manejó qué elementos de protección llevar para la auditoría, digamos, que uno lleve su propio alcohol en gel, que lleve el barbijo, el cubreboca, mentón, nariz, y la pantalla, porque, digamos, como para resguardar más, el tema de, bueno, mantener la distancia social, en caso de que tuvieran que ir. Y esto, lo que les cuento es porque venía de Brasil, porque en Brasil estaban más abiertas las auditorías presenciales. Pero también bajó mucha información en cómo manejarse con el cliente, cómo crear el clima adecuado para la auditoría remota, el tema de ofrecer
a los clientes firmar un acuerdo adicional de confidencialidad en caso de que el cliente Yo siempre lo ofrezco, o sea, porque siento que tal vez el cliente necesita como una reafirmación de la situación. Pero digamos, ya per se yo tengo firmado eso y lo tengo bajo contrato, que el contrato es de renovación anual, y eso está como una cláusula, pero también se ofrece. El tema también de se tuvieron que implementar procedimientos internos nuevos, porque las certificadoras también tienen su sistema de gestión y son controladas por autoridades competentes en donde avalan si los procesos se hacen de acuerdo a norma. Entonces se estuvo chequeando que se aplique la IAF 4, MD4, en las certificadoras y que se cumplan con estos procesos. Entonces se implementaron procedimientos internos nuevos, o sea, cómo es la auditoría remota, y nos entrenaron en eso. Las certificadoras aceptan que los clientes hagan sus propias auditorías internas de vía remota. De hecho, como les conté antes, se hicieron capacitaciones especiales en ese tema para brindarle las herramientas a los clientes y ellos puedan cumplir con sus propios requisitos. Porque si se puede hacer la auditoría de tercera parte remota, uno de los requisitos es que tengan la auditoría interna, por ejemplo. Entonces el cliente tiene que poder hacerla de alguna forma, y la forma es, es brindándole ese entrenamiento y esa información al cliente para que pueda realizar sus propios procesos. La cuestión de acercar documentación y entrenamiento gratuito para los clientes para facilitar el proceso, porque en un principio se complicó bastante porque los clientes primero no podían trabajar. Después, cuando empezaron a trabajar, trabajaban algunos y otros no. En algunos casos no podían sostener. Por lo menos de la situación que yo viví, todos los clientes con certificación mantuvieron la certificación. O sea, ninguno se dio de baja en dispositivos médicos, ninguno se dio de baja por el tema de la pandemia y decir, bueno, dar de baja la certificación por cuestiones económicas, por no poder seguir adelante. La verdad que no ha pasado eso. No fue algo que yo presencié. No quiero decirlo como generalidad, pero por lo menos de los clientes acá en la Argentina que están certificados con la certificadora donde trabajo yo, mantuvieron la certificación. O sea que se entrenaron en el proceso de auditoría remota, hicieron las auditorías internas, mantuvieron el proceso de la organización. Algo que chequeo yo, porque ustedes saben que la 13485 obliga a las empresas a cumplir con la parte legal. Entonces, los requisitos de pandemia tenían peso legal, porque, por ejemplo, la gente podía ir a trabajar solo si la empresa le daba el transporte, no podían tomar transporte público salvo que fueran esenciales. Entonces, si eran esenciales sí podían tomar transporte público, pero si no, no. Entonces, de cumplir eso, de que les den los elementos para poder protegerse, de que la gente no esté amontonada en un área de trabajo, sino que tengan la separación. Bueno, todo eso se chequea y se maneja como control de cambios en la organización, porque introduce un montón de cambios. Cambios a nivel de infraestructura, porque tuvieron que implementar o mamparas para separar a la gente, o cambiar los turnos de trabajo, para que la gente no esté, digamos, no esté tan amontonada, y entonces tal vez todos trabajaban en un solo turno, ahora está partido. No que las áreas comunes como vestuarios u office esté la menor cantidad posible de gente, y marcar en qué lugares se pueden poner como para que todos lo respeten. Entonces eso se maneja como control de cambios y se evalúa a nivel de dirección si la dirección se comprometió y si la dirección dio los recursos para poder cumplir con la situación. Así que eso se evalúa. Y si es a nivel de 9001, se evalúa también como la matriz de riesgos y oportunidades, porque digamos, genera un cambio bastante importante en la organización, y si soy esencial y tengo que seguir trabajando, tengo que cumplir esto.
porque si no, digamos, no voy a cumplir con las directivas del Ministerio de Salud. Bien. Bueno, ya vamos llegando al final de esta charla. Un poquito acá lo que quería contarles es digamos, lo que me ha pasado a mí. Tuve muy buena recepción con los auditados. No hemos podido establecer bien el tema de la comunicación, de armar las videollamadas con las herramientas elegidas por el auditado. Se aclara que, digamos, se le da la libertad a todo el grupo que participa, el auditor y todos los auditados, a que pidan cortes en casos de ser necesario. Los cortes se planifican, pero se trata de dar libertad de solicitar algún corte en particular, porque la experiencia es agotadora. Es prestar mucha atención sin moverse del lugar, y el tema de estar quieto y tanto tiempo prestando atención y la comunicación, y que por ahí se corte se corte internet, entonces o se escucha mal o no se ve del todo bien. Esos inconvenientes generan como un ruido en el proceso. Entonces, pero la verdad que a pesar de haber vivido esas situaciones, tuve muy buena recepción de todos, en todas las oportunidades. La verdad que han salido muy bien. Hice auditorías internas, me han contratado para hacer auditorías internas y las hice también así. Por ahí empresas en donde me tocó hacer una auditoría interna en una empresa que estaba completamente con home office, pero tenían todo perfecto, estaba todo conectado y lo pudimos verificar. Hice auditorías de segunda parte, o sea, hice una auditoría a un proveedor, donde fuimos a verificar el proceso productivo y a identificar cómo procesaban lo del cliente, porque yo fui en nombre de su cliente, y en este caso era una empresa de ensamble, de ensamble electrónico, donde tenían un montón de clientes. Entonces tuvimos que verificar cómo trabajaban para un cliente en particular y ver la separación en depósito, la separación en recepción, el procesamiento también en un área como una línea de producción separada. Todo eso lo pudimos verificar bien. En las auditorías de tercera parte, en donde éramos un equipo auditor, nos tuvimos que amoldar a que cuando es un equipo auditor y no es un experto, sino son dos auditores, hay que armar 2 videollamadas, y el equipo de la empresa se tiene que dividir. Entonces, la coordinación de qué hace qué, con quién, o sea, porque en general en las empresas hay una persona hace varias tareas. Entonces, ¿cómo se coordina que atienda a los 2 auditores y que no se pisen los procesos y que la auditoría sea eficiente en el tiempo que se hizo la planificación? O sea, se planificó 2 días, 2 auditores. Bueno, no puede haber un auditor esperando que el otro termine. No es la idea. Y la verdad que se ha podido organizar bien también. No he tenido problemas con los clientes. Me sirve mucho también el tema de armar la práctica personal que establecí, es armar un grupo de WhatsApp que vive lo que vive la auditoría, en donde participan todos no todos, pero digamos las personas más importantes en el sentido de por la responsabilidad en la auditoría. Entonces, si hay algún manejo interno de documentación, o se saca una foto y se envía una foto, se hace a través de ese grupo. Entonces, todos los participantes de la auditoría están en conocimiento de cuál es la documentación que va y viene por la herramienta. Entonces, eso dio mucha confianza, y todos, la verdad que lo recibieron de buen grado. Y todos aceptaron hacer ese grupo. Entonces, cuando la auditoría termina y yo envío el reporte final, y está contestado el plan de acción para los hallazgos, y digamos, ya no nos tenemos que ver hasta la próxima actividad, en ese momento yo me voy, elimino el grupo y saludo a todos, y todos hacen lo mismo. Y la verdad que nos dio buenos resultados, porque en algunos casos
que se ha cortado la comunicación, por ejemplo, estábamos por Skype, se corta la comunicación y empezamos a mandar audios por WhatsApp o hacemos videollamada. Entonces también podemos seguir conectados por ahí, ¿viste? No tengo internet, pero tengo el 4G del teléfono. Entonces es como que combino las dos tecnologías y eso me da soporte para poder hacer la auditoría si tengo algún inconveniente. Después, ser muy claro en cuanto a cómo se va a realizar la auditoría, qué es lo que necesitamos ver los auditores, qué es lo que va a tener que realizar el auditado, cómo se va a tener que comprometer, la libertad para generar las pausas, todo eso, esa comunicación previa es lo que hace a que el proceso sea realizado de manera exitosa. Es muy importante comunicarse previamente con el auditado y acordar esto. Eso es muy importante. Digamos que el día de auditoría no haya sorpresas. Nosotros sabemos cómo vamos a hacer la experiencia, cómo vamos a hacer la evaluación, qué es lo que va a tener que hacer cada uno, cómo se va a tener que comprometer, y digamos que eso hace que el proceso sea eficaz. Entonces las auditorías se pueden realizar de excelente manera. Así que, bueno, hasta acá llegó mi charla. Bueno, abro un espacio para dudas. Sí, consultas. Más que nada lo que te voy a pedir es que pongas de nuevo la primera, que es donde vos tenés tu mail, así sí. todos tienen la oportunidad de hacer el contacto. Ahí está. Buenísimo. Ahí está tu mail. No, creo que lo tengo en la última, esperen un segundo. Ah, porque decía, bueno, la buscamos. Esperen un segundito. No hay problema. Acá. Para tener un mail de contacto. Ahí está. Por cualquier cosa, es muy, muy sencillo el mail. Sí, no tiene punto, no tiene nada. Paula Exacto. Tartaglia, @gmail.com, o sea que bueno, agradecemos porque la audiencia ha sido realmente multitudinaria. Le damos tiempo entonces para que lo copien. Paula, lo que te voy a pedir ahora es que dejes de compartir pantalla, vas a ver tu imagen en grande y yo ya te voy a empezar a hacer la primera pregunta. Ahí está. Que hizo Ernesto. Te pregunto, 8:17 fue Ernesto, ahí nomás cuando estabas empezando. Muy bien. Paula, ¿pensás que las autoridades van a seguir utilizando esta modalidad ahora que no estamos en cuarentena? Yo creo que sí, yo creo que con el tema de auditorías es un punto de inflexión. Yo creo que va a cambiar el esquema. Con esto lo que se vio es que se pueden hacer de otra forma. Yo creo que en el caso de tener que participar expertos y por ahí si hay que traer gente de afuera, por ahí esto se puede llegar a hacer así, y yo creo que va a haber cambios importantes. Sí, yo digamos, si esto es exitoso, creo que una parte de auditoría se va a hacer de vía remota. No creo que se hagan al 100%, porque en empresas donde no se conoce ni la empresa ni el auditado, no se tiene experiencia, totalmente remoto no creo que se pueda hacer. Así que creo que va a ser un cambio radical. Sí. Evidentemente, Ernesto, Paula, todos creo que coincidimos entonces de que esta pandemia ha venido, cuarentena, como se llame, ha venido ya para dejar un montón de cosas muchos cambios cambiadas. Sí. Bueno, Marta te pregunta, doctora, le consulto lo siguiente, ¿se realizan auditorías híbridas? ¿En qué consisten prácticamente? Muchas gracias. Supongo que híbridas es un poco lo que hablamos, el tema de una parte presencial y una parte remota.
por ahora no. Porque, digamos, en alguna empresa donde yo, vieron que les conté que yo iba a ir en forma presencial. En uno de los momentos yo tenía a mi marido con COVID acá en casa, y yo estaba aislada de él estaba aislado y yo estaba aislada por contacto estrecho. Así que se suspendió y no hubo ningún inconveniente. Era periódica, pero teníamos que corroborar GMP. Y GMP es uno de los esquemas en que exige las auditorías presenciales, pero directamente se hizo todo remoto. Así que, y las que necesitan, como son recertificaciones o auditorías iniciales, se está haciendo una parte remota y se está dejando para ver, de postergar para poder hacer la auditoría presencial. Por ahora no se sabe, pero no se han hecho presenciales. Acá en la Argentina no. Acá en la Argentina se mantuvieron más aislados. Pinina dice que son amplificadores de señal. ¿Te acordás cuando vos dijiste qué es lo que tuvieron que estar preparando? Exacto, sí, los tuvo que instalar porque si no, no podíamos hacer la auditoría. Y él vende afuera, no vende tanto, no vende a Europa, pero vende en América del Sur, y en varios mercados le piden marcado CE. Entonces teníamos que hacer la auditoría sí o sí, no podía faltar. ¿Hay algo que se está haciendo a nivel de Mercosur? Miren, yo no manejo mucho ese tema. Yo sé que Anvisa lo está haciendo, o sea, Brasil están haciendo sí las auditorías remotas, ANMAT acá las está haciendo, yo me enteré de algunos que han recibido auditorías remotas. Se están adaptando todos porque no se puede frenar la evaluación, porque como les dije antes, es regulatorio, entonces es la forma de tener cumplido los requisitos, y hay inscripciones que tienen vencimiento, y que el vencimiento implica hacer una inspección. Entonces, claro. Alicia te pregunta con respecto a esto, ¿hay algún tipo especial de disposición en todo caso para no, Mercosur? acá no, que yo sepa, que yo sepa. A nivel internacional se están manejando con la IAF. Y yo creo que a nivel más local, si ya existe una normativa que está consensuada de manera internacional, yo creo que sería bueno tomar esa que ya está pensada, digamos, y está pensada ni siquiera para nivel a nivel de pandemia, sino para poder hacer auditorías remotas. Así que yo supongo que sería una buena práctica, porque tienen consenso internacional. Marta pregunta, la documentación solicitada que usted mencionó, ¿cómo se comparte? Es decir, la documentación que acredita o reporta. Gracias. Dice, después pregunta también, ¿se envía por mail en el momento o cuándo? Son varias preguntas en una. Miren, el tema de compartir la documentación, si en el momento, por ejemplo, si yo estoy haciendo auditoría 9001, que he hecho, lo que hago es le pido que me comparta por pantalla, entonces el documento lo leemos entre los dos. Algunos compañeros lo que hacen es pedirlo aparte y lo leen aparte, bueno, eso depende mucho del auditor, pero yo prefiero para 9001, como no está tanto la práctica de enviar documentación fuera de la organización, compartirla en el momento, que es lo que yo hago en la auditoría presencial. Pero para auditoría de 13485 y de marcado C, el auditado tiene que enviar la documentación y se comparte o por mail, o Dropbox, o Google Drive, o alguna de esas, o esas páginas que la empecé yo a usar hace poquito. Las páginas de donde uno manda esos zip con información, digamos, con mucha información, que son archivos que están en la nube por una semana, y mandan un link, uno se baja ese archivo zipeado, que es bastante complejo, que por mail no se puede mandar, no hay forma, y se maneja así, y no hay problema. Las empresas que están certificadas por 485 marcados están acostumbradas, porque si no el revisor técnico no puede aprobar ningún certificado ni certificación de productos si no tiene la evidencia.
También pregunta acá, Marta, usted dijo, son distintas marcas, pero usted dijo que se debía hacer lo más corta posible. ¿Cuánto duran en el promedio? No, no dije que fueran lo más cortas posible, por ahí se malinterpretó algún concepto. Las auditorías, por ejemplo, si yo hago, yo mañana tengo auditoría, y son 8 horas. 8 horas de auditoría, empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde, hay un corte de 1 hora para almuerzo. Eso es como se hacen las auditorías. Por ahí en el medio de la auditoría, bueno, cortamos 5 minutos porque voy al baño, que es lo que uno hace normalmente, una auditoría que en un momento tiene que ir al baño. Pero digamos, yo la auditoría la hago como si fuese presencial. Lo que pasa es que estoy sentada delante de la computadora mirando una pantalla, pero no son más cortas. Las auditorías no son más cortas. Las auditorías están planificadas de acuerdo a la 17021, que es la ISO que regula las certificaciones, y se planifican de acuerdo a la cantidad de personas que está ahí en la empresa, a la cantidad de procesos y al esquema. No es lo mismo planificar para 9001 que para 13485, o que depende del estándar. Entonces, hay una regla. Con esa regla, con esos datos de la empresa, es como que se entra a un cuadro de doble entrada y dice la cantidad de días que se necesita auditar. Y eso está arreglado, o sea que eso eso no se cambió. No es que son de menos tiempo. Perfecto. Astrid dice, doctora, ¿es necesario tener un POE para auditoría que contemple la posibilidad de que sea auditoría remota? Si en este momento, o sea, las empresas que están certificadas, que sí necesitan tener evidencia objetiva, no sé si lo está pidiendo ANMAT, por eso digo las certificadas. De ANMAT no sé, pero si se va a implementar la auditoría remota, habría que modificar el procedimiento operativo estándar de auditorías y en él incluir la situación de auditoría remota. Porque también lo puede facilitar a la empresa. Perdóname, Pinina está respondiendo, remotas dice solamente para las habilitaciones iniciales. Paula está poniendo Pinina. Ok, Solo para está bien. eso, solo para eso. Bueno, por ejemplo, para las certificadoras no, las habilitaciones iniciales tiene que ser presencial, remota no lo permite, porque no la conoce la empresa. O sea que, vieron, depende del organismo. Claro, varía. Ernesto, agradece tu respuesta. También acá te preguntan, doctor, ¿es necesario que toda la documentación esté digitalizada? ¿Qué pasa si hay documentación que se completa a mano? ¿Cómo se comparte esta última? Gracias. Con fotos, o se escanea o se mandan fotos. No hay ningún problema. Porque, por ejemplo, un control manual, un control de temperatura de una heladera donde yo conservo materia prima o, no sé, X cosa. Ese control en general se llena a mano. Así que se comparte con fotos, se comparte o se escanea en el momento y se le manda al auditor para que lo pueda ver. No hay problema. Natalia dice, la auditoría que se realiza en vivo, ¿puede grabarse para mirar luego en detalle o se debe pedir permiso y dejarlo asentado? Exactamente, se tiene que pedir permiso. En general, las auditorías no se graban. El auditor no puede sacar fotos de la empresa, ni puede grabar. Y si por ejemplo, a mí me ha pasado una auditoría hace unos días de que estaba tan emocionado el dueño de la empresa que quería grabarnos mientras hacíamos la auditoría para publicarlo en LinkedIn. Le dijimos no, disculpa, pero si querés, no me muestres a mí. Entonces grabó llevando la notebook por la empresa, porque él quería mostrar que estabas recibiendo su auditoría remota. Pero digo, bueno, pero no me saque, no me expongas, porque no me parece. No nos nombró nada, pero pidió permiso. Así que pidió permiso y le permitimos hasta ahí. Pero no se graban. Estuvo bien. Aparte de los agradecimientos, de que está todo muy claro y todo como siempre, que estamos ya acostumbrados a tu docencia, Pinina dice, se adaptó la 13, ¿por qué no está? No entiendo la pregunta, ¿cómo que no está?
Perdón, Nina, pero no te... Y Nina, ¿Puedo hablar? sí, dale, A ver. cortito, Sí, simple. En realidad, yo lo que digo es que la 3266 fue adaptada a la 13485. Entonces, si eso se adaptó, ¿por qué no puede ser adaptada, por ejemplo, otro tipo de normativa para hacer auditorías remotas? Vos decís que la 3266 se adaptó a la 13. Eso es tu... Claro, en realidad es una copia fiel, digamos. Claro, porque en este caso son requisitos de la auditoría remota, no requisitos aplicables al sistema de gestión. Yo creo que ADMAT lo va a terminar habilitar, o sea, lo va a terminar de imponiendo como una posibilidad de tipo de auditoría, porque también para ADMAT por ahí le es oneroso mandar gente al interior y es complicado. Y de hecho sé de que a alguna empresa le costaba que llegara, porque era una empresa que, por ejemplo, que yo he ido a auditarlos, en donde no es que uno llega con el avión, se toma un taxi y llega, tiene que bajar 2 horas y media, o sea, llegábamos con el avión y después 2 horas y media en remis y llegar a la empresa. Entonces por ahí a un organismo nacional a veces se les hace complicado. Así que yo creo que lo van a implementar, porque los va a ayudar mucho, tal vez irán alguna vez de manera presencial y después se puede hacer vía remota, y me parece que va a facilitar tiempo, recursos, etcétera. Bueno, seguimos, acá tenemos, te voy a decir algunos de los agradecimientos. Gracias, doctora, un gusto, las respuestas. Muchas gracias Paula por la exposición, excelente la exposición. Excelente, gracias Paula. Muchas gracias doctora por brindarnos su experiencia y sus conocimientos. Eso es sumamente importante, como siempre, que es lo que vos haces absolutamente. Me gusta compartir. Siguen los agradecimientos. Sabes que es lindo compartir las experiencias porque también uno se enriquece, por ejemplo, como en este caso, como está sumando Pinina siempre y agregando cosas. Excelente, Paula, gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, muchas gracias, muchas gracias. Ay, bueno, me voy a poner muy colorada. Bueno. Me salió roja en el video. No, que sos muy rubia, así que no, que vas a quedar, sí, roja. Estoy poniendo colorada. Bueno, yo creo que más clara, échale agua. No pudiste ser. Realmente, fue un placer. Lo hiciste muy claro, muy sencillo. Un tema que es nuevo, porque si estamos hablando del 2008 a una adaptación que hubo que hacerse de un día para el otro, ¿no? Porque dijeron, bueno, a ver qué es lo que tenemos. Claro, empezar a abrir el arcón de recuerdos, a ver qué podemos usar. A ver, ¿me entra este vestido que lo tenía del 2008? A ver si me va el trajecito. Fue así. Claro, fue de esa manera. Entonces, bueno, realmente ha sido maravilloso el trabajo que se ha hecho. Y bueno, que venga para quedarse, si sirve realmente, aunque tampoco no lo veo, siempre en tus jornadas contás que las auditorías son sumamente tediosas, duras, difíciles, agotadoras. Me imagino también esta gran tensión que debe ser a través de la pantalla, con figuras, sonidos, cosas raras y donde uno tiene que estar tan alerta, y estamos hablando de medicamentos de productos médicos que son justamente tan importantes para la salud de todos, ¿no? Y tiene que salir. Sí, yo creo que el momento que a todos se pone tenso es cuando se corta la comunicación y empieza a fallar, o no se escucha bien, eso genera mucho estrés. Y no es porque uno no es porque uno se mal predisponga, sino el hecho de no escuchar y no entender el otro, y qué dijiste y me escuchaste, se me cortó y no te entiendo, y bueno, o me ha pasado de alguno de no entender algo que estaba marcando y a través de la pantalla pelearse. Entonces, no, paremos porque calmémonos, no nos vamos a pelear a través del video, pero ha pasado también, y que bueno, las personas somos lo que somos, y es complicado, y esto
eso facilita el hecho de poder cumplir con lo regulatorio, pero genera un grado de tensión, porque también el auditado, cuando el día de auditoría yo me conecto y se empieza a cortar, o no lo escucho, o yo quedo en el Zoom sola y él se conecta y se desconecta porque tiene problemas de internet, se pone muy nervioso también. Entonces son situaciones de estrés que no son fáciles. Entonces hay que tomarse todo con mucha calma, ser participativo, colaborativo, entender y pensar de que va a ser un día arduo y que por ahí sale mejor. Entonces es como que si uno está preparado, como que vamos a tener complicaciones y las vamos a sobrellevar, si yo me pongo en ese modo, las cosas salen mejor. Y es un momento de evaluación. El auditor nunca tiene que olvidar esa situación y ponerse en el lugar del otro, y que el otro se pone nervioso, está siendo evaluado, y por ahí va a tener un pulgar para abajo en ciertas cuestiones y que va a haber que tener que solucionar, y por ahí tenga hallazgos con complejidad, pero si uno lo dice, lo transmite de manera adecuada y buscando la conformidad con los requisitos para que logre mantener la certificación, eso se recibe bien y la auditoría es exitosa. Entonces, Liliana, ¿qué quieres preguntar? No sé, me está saliendo que quiere hacer una pregunta Liliana. A pesar, dice Gabriela, claro, a pesar de, a ver, espera que se me fue. A pesar de no ser nuevo el método, es una nueva adaptación para todos, sí. Exacto. No, sí. Es bastante complejo. Sí, Gabriela, sí, es bastante complejo. Por eso es importante cómo lo encaremos, y que sintamos de que en realidad estamos sorteando un escollo y que nos va a servir. Entonces, si lo tomamos así de manera positiva, va a funcionar bien. Bueno, Paula, mil gracias. Gracias por todo tu tiempo, gracias por tu generosidad. Ya vamos a ver qué podemos hacer el año que viene. Sí. Evidentemente las partes prácticas me parece que van a quedar un poco difíciles de realizar. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos armar vamos a ver cómo se puede armar, vamos a ver si hacemos nuestra propia burbuja. Exacto, vamos a ver qué hacemos. De aquí al año que viene falta un poquito y capaz que no se puede hacer a principio de año, pero a mediados de año capaz que está todo mucho mejor. Permitime una sola cosita, sí, claro quiero que agradecerles a por todos favor. los que participaron, porque la verdad es un horario que, bueno, aunque ya dejamos de trabajar, por ahí estuvimos todo el día trabajando y delante de la computadora, y seguimos delante de la computadora. Así que yo les quiero agradecer la participación, porque es un orgullo para mí ser parte de este equipo y transmitir lo que sé y las experiencias vividas y ayudarlos a transitar a ustedes las propias. Así que ese es mi objetivo y así yo lo encaro. Así que los quiero agradecer de todo corazón. Gracias, Pauli. Un beso muy grande. Gracias a todos por seguir acompañándonos. Mañana estamos con el curso de la conferencia del Laboratorio Casasco. Y recuerden que el jueves tenemos la segunda de las conferencias del grupo de la Comisión de Distribución y Logística, en donde vamos a tomar el tema de embalajes. Recuerden también que este curso se hace en forma muy especial dentro de las 18 horas, de 18 a 20. La primera fue un éxito, así que no cabe la menor duda que la segunda también lo será. Los esperamos a todos. Un beso gigante. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias a todos por estar. Gracias a todos. Un gusto ver esas caras conocidas, que los extraño a todos. ¿Cuándo es no es la reunión, no va a haber reunión, Ernesto, por ahora. Se está programando, estábamos justamente, estuvieron diciendo las chicas el otro día, probablemente se haga algo para el año que viene. Ernesto, pero bueno, es lo que hay que ir armando conceptos, porque sabes que esto es muy bueno, porque en los grupos, en las charlas, en los cursos presenciales, sumamos 40, 50 personas. En los grupos de comisión, cuando son comisiones fuertes, se juntan 20.
y de golpe nos encontramos con que tenemos cursos de 150, 200 personas, nos encontramos con que en el grupo de las conferencias que hizo la gente de distribución, que empezó a hacer, que le pedí para que las conocieran, de distribución y logística, eran 60 personas. O sea que había un montón de gente que no conocía cómo trabajan las chicas, no conocen cómo trabaja la comisión. Entonces, bueno, por eso queremos tratar de poder abarcar lo que más podamos. Y mi sueño, Ernesto, que ya lo tiré una vez y Claudio Uchino me dijo que sí, que se me podía cumplir, es hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, si nos podemos reunir 20 en un espacio grande, esa vez que estén 20 reunidos y el resto nos siguen vía streaming, y después en la próxima rotamos esos 20, o yo digo 20 porque pienso que el salón tiene capacidad para 200, entonces por eso, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi idea. Vamos a ver si se da. Bueno, un beso de nuevo a todos. Que tengan muy buenas noches y gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chicos. Gracias a todos. Buena semana.